Susana Pedrosa dio a conocer su renuncia con carácter de irrevocable como integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En su cuenta de Twitter envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros. Criticó las reformas a la Ley General de Víctimas al considerar que son un reflejo indiscutible del asedio por mantener el poder injerencista en trabajos que requieren sensibilidad, voluntad y acciones humanitarias. Dijo que se han interpuesto primero los intereses políticos mezquinos, que se ha hecho uso discrecional de los recursos económicos, así lo expresó, y denunció a 3 personas del mundo de la política que dijo han intervenido en estas reformas regresivas, le llamó Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y las senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz. Luego, el 8 de diciembre, Susana Pedrosa estuvo aquí en el estudio de Despierta. Nos dijo que temía por su seguridad e insistió en señalar al subsecretario Campa Cifrián por corrupción. Esto fue lo que dijo ese día. Una persona que constantemente miente, que intimida y que amenaza. Y cuando suceden los hechos en Nochistlán, manda a sus colaboradores a un banco para sacar dinero y que después la Comisión Ejecutiva lo pagara, arriba de 4 millones de pesos. Hoy el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, está aquí en Despierta para responder estas acusaciones. Subsecretario, gracias por venir. Al contrario, yo soy el que agradezco la oportunidad de venir a responder a estos infundios, a estas infamias, Carlos, porque nada de lo que se dijo aquí tiene sustento. ¿Por qué se tardó tanto en responder? ¿Por qué tantos días? Bueno, tuvimos comunicación prácticamente ese día. De inmediato lo buscamos. Estaba en proceso de reforma la Ley General de Víctimas, que se aprobó el martes de la semana pasada, y después la información que tuve es que tú estabas de vacaciones y por eso se planteó la posibilidad de que el encuentro fuese el día de hoy. Esa es la razón por la que estoy aquí el día de hoy. ¿Qué responde, subsecretario, a todas estas acusaciones? No tiene ningún sustento lo que se dijo y voy a responder a las 4 acusaciones que hizo la señora Susana Pedrosa. Quisiera decir primero que Nochistlán fue uno de los asuntos más delicados que tuvimos, no solamente en Gobernación, sino en el gobierno federal este año. Se nos olvidan las cosas porque una tragedia tapa la otra, porque un hecho tapa al otro, pero en Nochistlán hubo 7 personas muertas en un enfrentamiento de una comunidad con distintas corporaciones de policía. Hubo prácticamente 200 personas lesionadas, 100 de pobladores de Nochistlán y 100 de las policías. Y fue un hecho además que generó un conflicto con los maestros que estaban en el proceso de discusión de la reforma educativa, y entonces salieron a las calles maestros prácticamente en todo el país. Insisto, hoy se nos olvida. Fue una crisis brutal. Fue una crisis brutal y entonces esto obligó a una intervención de todo el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación, y respondo al primer cuestionamiento, tiene atribuciones en la ley para coordinar en las tareas de atención a víctimas a las dependencias del gobierno federal, y trabajamos con la Secretaría de Salud, que jugó un papel fundamental, con la CEAB, que tuvo un papel también importante, con la PGR y con otras dependencias. Es decir, ¿no hubo injerencismo ni se antepusieron los intereses políticos? La Secretaría de Gobernación tiene no solamente facultad, tiene obligación de coordinar en situaciones como esta, y eso fue lo que hicimos. El secretario de Gobernación recibió a estas víctimas unos días después de los hechos y anunció que yo estaría en Nochistlán. Yo acudí a Nochistlán acompañado de las dependencias del gobierno federal. Vino conmigo Jaime Rochín, el titular de la CEAP, y ahí se establecieron compromisos. Uno de los compromisos fue atender el apoyo psicológico de las víctimas, que es el segundo cuestionamiento que hicieron. Que decía, metieron facturas o metieron recibos, decía, de a 5,000 pesos por consulta psicológica. Decíamos, ni Freud cobra eso. Primero, lo que conviene decir es que las víctimas tienen derecho a apoyo psicológico independiente cuando se trata de violación de derechos humanos, porque es el Estado el perpetrador, es un agente del Estado, y tienen derecho a que sea un psicólogo fuera del Estado quien les dé ese apoyo. ¿Quién se los dio en Nochistlán? Se los dio una asociación que se llama Techpalegui. A mí, cuando yo escuché por primera vez ese nombre, no me dijo nada, como seguramente a nosotros tampoco. Pero son quienes dieron apoyo psicológico, por ejemplo, a las personas afectadas en las explosiones de Pemex. Es la asociación que dio apoyo psicológico a las víctimas de la guardería ABC.
es la asociación que dio el apoyo psicológico a las víctimas del News Divine y muchas otras. Tienen 18 años. 5,000 pesos por consulta. De ninguna manera. Yo le pregunté a Tech Palegui que cuáles fueron sus costos. Tech Palegui me informó que dieron 312 atenciones a 161 personas, porque en algún caso fue más de una atención, lo que da un total de 719.25 pesos más IVA, porque lo que por ellos... consulta. Por consulta, exactamente, porque lo que ellos, la factura que ellos están en proceso de cobro porque no han cobrado, es una factura por 231,600 pesos más IVA. Ellos son quienes dieron el apoyo psicológico. No hubo consultas de 5,000 pesos. De ninguna manera, de ninguna manera. Reitero, me parece que pues no habría más que acercarse con Tech Palegui para saber quiénes son, para saber qué tan serios son y para saber que esto es un absurdo lo que se planteó. Y así respondo a este primer cuestionamiento. Dos cosas, Roberto. Uno, ¿por qué no les han pagado? Ya pasó mucho tiempo. Y la segunda, ¿notas en las declaraciones de Susana Pedrosa ignorancia o mala fe? Mira, no les han pagado por alguna razón que tiene que ver con la SEAP, porque no es la Secretaría de Gobernación quien hace este pago. Es la SEAP y por alguna razón administrativa, no les han pagado. Lo que hay en estas acusaciones tiene que ver con una reforma a la ley de víctimas. La ley de víctimas es el marco legal que da sustento a la atención del Estado a las víctimas. Hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas funciona con un gobierno colegiado. Se eligieron 7 miembros. 7 miembros que tuvieron una relación desastrosa desde el primer momento. Hubo sesiones de la comisión en donde Susana Pedrosa pidió la presencia de policías varones, decía, porque tenía miedo de que algún otro de los comisionados la agrediera. El hecho es que de los 7 elegidos originalmente, hoy quedan 2 personas. Y entonces, el planteamiento, lo que discutimos en el gobierno y después con senadores y diputados, era si convenía reponer este esquema o cambiar el esquema. Porque una comisión ejecutiva que tiene 7 responsables no iba a caminar nunca. Lo que dijimos en la Mesa de Derechos Humanos es como tener un avión que tiene 7 pilotos. ¿Qué queremos? ¿Que el avión funcione? ¿Pero no funciona así el INE y muchos otros que tienen muchos consejeros y un consejero presidente? Pero la diferencia es que es un esquema ejecutivo. En aquel el esquema es distinto, porque son esquemas menos ejecutivos, mucho más deliberativos, consultivos, toman decisiones. Aquí hay que resolver todos los días. Y lo que pasó aquí es que no funcionó. Y entonces se planteó con senadores y diputados un esquema unipersonal. En consecuencia, quienes hasta este momento ocupan una posición en la comisión van a dejar de tener esta posición. Y este es, me parece, al final la razón de los cuestionamientos, pero hay 2 más que se plantearon aquí que yo quisiera responder rápidamente. Otro cuestionamiento que se hizo tiene que ver con los 4 millones. ¿A qué se refieren estos 4 millones de pesos, Carlos? Se refieren a la reposición de los gastos de las víctimas de Nochixtlán. 97 personas. Se cubrieron reposiciones de gastos funerarios a 7 personas. Eso implicó 1.217.000 pesos. Se cubrieron gastos médicos y de hospedaje por 2.500.000 pesos, 480 de alimentación y 46.000 pesos de hospedaje, Carlos. Y me parece importante señalar que todos estos acuerdos que dieron como resultado que la SEAP pagase estos gastos se dieron en reuniones públicas, Carlos, siempre con la participación de la CNDH, con la participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y con la participación del Defensor de los Pueblos de Oaxaca. El acercamiento que nosotros tuvimos con un banco, que no es un banco, en realidad es Bansefi, que es la fiduciaria de la SEAP, fue para que llevaran personalmente los cheques y para que le pidieran a los bancos que en caso de personas que no tuviesen cuenta o que no pudiesen cambiarlos, que les ayudaran para evitar coyotes que después les cobran comisiones. Se entregó los cheques personalmente a cada una de las personas y respondo hacia la tercera pregunta. Y luego, si me lo permites, respondo a la última. La última tiene que ver con mi vida académica. Yo he dicho muchas veces, decenas de veces, cuáles las características de mi vida académica. Soy abogado. Estudié Derecho en la Universidad de Anáhuac. Para entender a los economistas estudié algunos semestres de economía en el ITAM. Eso no se consigue con unos semestres. No hay manera, aparte no hay manera de entender. Es decir, puede uno estudiar la carrera completa de la maestría y no hay quien entienda, ¿no? Pero mira, me dio para ser después maestro de macroeconomía
en la Universidad de Anáhuac y di algunos años de teoría macroeconómica en la universidad y creo que fui capaz de explicar de qué se tratan los fenómenos económicos. Estoy presentando aquí mi cédula profesional, pero si cualquier persona quiere revisarla, no tiene más que entrar a la página de profesiones y poner Roberto Campa y encontrará ahí la cédula. Y permíteme un comentario final. Yo no tengo, en este caso, nada que ver con un manejo irregular de recursos, Carlos, pero no lo tengo en ninguna de mis encomiendas, de mis tareas en mi vida profesional. Tengo más de 35 años de servidor público. Empecé a trabajar en el gobierno en 1981. He ocupado posiciones delicadas, fui procurador del consumidor, fui secretario técnico del Comité de Reconstrucción de la Ciudad de México, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no hay, te lo puedo decir viéndote a los ojos, no hay una sola persona, y he tenido relación con centenares que pueda decir que yo cometí un hecho indebido, ni una sola. Yo he hecho de mi vida personal y de mi vida profesional un compromiso con la honestidad y la transparencia, un compromiso. Yo no dispongo, jamás lo he hecho de recursos públicos en mi beneficio. Yo no he apoyado nunca, jamás a un proveedor para que se beneficie en los cargos en los que he participado. No hay un solo hecho, ni uno solo, en mi vida profesional, en mi vida política, que pueda presumir un acto mínimo de corrupción. Y me parece que conviene decirlo, porque luego le queda la impresión a la gente que escucha siempre de corrupción y demás, que todos los políticos o los servidores públicos son unos ladrones. Yo he tenido relación también con centenares de personas en mi vida como servidor público y jamás me han pedido nunca hacer algo indebido. La enorme mayoría de los servidores públicos somos gente transparente y gente honesta. Y lo digo, insisto, viendo a la cámara, si hubiese una sola persona, una sola, que señale seriamente un hecho indebido de mi persona, estoy dispuesto a lo que sea, a renunciar o a lo que sea, pero puedo asegurar que jamás en mi vida he hecho algo indebido. Muchísimas gracias por venir, subsecretario. Al contrario, muchas gracias. Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Gobernación, a quien despierta contestando a estos señalamientos de Susana Pedrosa.